En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre bueno y poderoso, te damos gracias nuevamente, Señor, porque nos permites hacer este audio. Te encomendamos todo nuestro ser, todo lo que somos, te lo ponemos en tus santísimas manos, para que no sea nuestra actitud humana la que rija, sino más bien tu Santo Espíritu nos dirija por todo el movimiento que tú quieras dar, el sentido concreto de toda esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis del Papa San Juan Pablo II, Teología del Cuerpo. Fracción 8. El conocimiento y duración de dos en uno. Sección 22. Conocimiento conyugal y procreación. Audiencia general del 26 de marzo y el 30 de marzo de 1980. Está llegando a su fin el ciclo de reflexiones con que hemos tratado de seguir la llamada de Cristo que nos llama, transmite San Mateo 19 del 39, del 3 al 9 y Marcos 10 del 1 al 12. ¿No habéis leído que al principio el Creador hizo varón y mujer? Dijo, y por esto dejará al hombre padre y madre y se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne. La unión conyugal en el libro de Génesis se define como conocimiento. Conoció al hombre a su mujer, que concibió y parió, diciendo, he alcanzado de Yahvé un varón. Hemos intentado ya en nuestras meditaciones precedentes hacer una luz sobre el contenido de este conocimiento bíblico. Con él, el hombre, varón y mujer, no solo da el propio hombre, como hizo al imponerse el nombre de los dos seres vivientes, animalía, tocando la posesión de ellos, tomando la posesión, sino que conoce en el sentido de Génesis 4.1 de todos otros pasajes de la Biblia, esto es, realiza en lo que la palabra hombre expresa, realiza la humanidad en el nuevo hombre engendrado, y en cuanto al sentido, pues se realiza a sí mismo, es decir, el hombre persona. De este modo se cierra el ciclo bíblico del... Bueno, reflexionamos. El conocimiento conyugal y la procreación es uno de los puntos que hemos estado meditando y que, como dice el Papa, vamos como concluyendo ese aspecto de que no tan solo es el tener relaciones sexuales, sino de que tenemos un compromiso con toda la naturaleza que Dios nos ha hecho para nosotros, conservar y trabajar la tierra y todo lo que está a nuestro alrededor con una responsabilidad. Punto número 2. De este modo se encierra el ciclo bíblico de conocimiento y generación. Este ciclo de conocimiento está constituido por la unión de las personas en el amor que les permite unirse tan estrechamente entre sí que si se convierten en una sola carne. El libro de Génesis nos revela plenamente la verdad de este ciclo. El hombre, varón y mujer, que mediante el conocimiento del que habla la Biblia, escribe y concibe y engendra un ser nuevo, semejante a él, el que puede llamarle hombre. He alcanzado el hombre, toma, dice, por así decirlo, posesión de la misma humanidad, o mejor, la vuelve a tomar en posesión. Sin embargo, esto sucede de modo diverso de un que habla, como nos habla, tomando la posesión de todos los otros seres vivientes, la animalía, cuando les habría
impuesto el nombre efectivamente, entonces él se había convertido en su Señor, había comenzado a realizarse con conocimiento del mandato del Creador: someted la tierra y dominarla, dice Génesis 1:28. Meditamos. Ahora el hombre es pues multiplicado, no como Dios lo creó, sino más bien de una forma diferente. Por eso esta, esta forma de enseñanza, Dios nos ha dejado ver que el hombre es procreador y por lo tanto responsable de cada uno de sus actos. El tener hijos también depende de él. En cambio, la primera parte, continuamos en el punto 3 de este mandato: proclamad y multiplicaos, hinchad la tierra, Génesis 1:28, encierra otro contenido e indica otro componente. El varón y la mujer, que está el conocimiento con que él da comienzo a un ser semejante a estos, del que pueden decir juntos que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Son como arrebatados juntos, juntamente tomados ambos en posesión por la humanidad, que ellos en la unión y en el conocimiento recíproco quiere expresar de nuevo, como tomar como posesión de nuevo, recabándola de sí mismo, de la propia humanidad y de la admirable madurez masculina y femenina de su cuerpo, y finalmente a través de toda la serie de que proporciona generaciones humanas después del principio del misterio del misterio mismo de la creación. Vemos aquí un hombre que al momento de que ve a su hijo, repite lo mismo que había dicho con su esposa: esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, porque había hecho una pareja adecuada. Ahora, en esta fase que Dios le concede multiplicarse, toma al niño y dice aquí San Juan Pablo II que es capaz de meditar y decir que es pues sangre de su sangre. Vuelve como a retomar esa responsabilidad que Dios había puesto en las manos del hombre. Punto número 4. En el sentido que se puede explicar el conocimiento bíblico como posesión, es posible ver algún equivalente bíblico del eros. Se trata aquí de dos ámbitos de concepto, dos de lenguaje bíblico y platónico, sobre una gran cautela que pueden interpretar el uno al otro. El punto número 1, déjeme ver dónde está el 1. El amor platónico, según el eros, es el amor sediento de la belleza trascendente y expresa la insaciabilidad de que tiene a su objeto eterno. Él, pues, eleva siempre lo que lo humano hacia lo divino. Es la única condición de sacar la nostalgia del alma, prisionera en la materia, en un amor que no retrocede ante él, más grande que su esfuerzo para alcanzar las éxtasis de la unión. Por lo tanto, es un amor egocéntrico, es ansia, aunque dirigida hacia valores sublimes. A lo largo de los siglos, a través de muchas transformaciones, el significado del eros ha sido trabajado a las connotaciones meramente sexuales. Es característico y sale este propósito del texto del padre Chumchark, del cual incluso negar el eros a las características del amor humano. La comparación del conocimiento bíblico en el eros platónico revela la divergencia de los dos concepciones. La concepción platónica se basa en la nostalgia de la belleza trascendente. En la huida de esta materia, la concepción bíblica, en cambio, se dirige hacia la realidad concreta
y resulta el ajeno del dualismo y del espíritu de la materia, como también la especial hostilidad hacia la materia. Por ejemplo, Génesis 1:10, y vio Dios que todo era bueno. Así como el concepto platónico del eros sobrepasa el alcance bíblico del conocimiento humano, en el concepto contemporáneo parece demasiado restringido. El conocimiento bíblico no se limita a satisfacer el instinto o al goce hedonista, sino que es un acto plenamente humano, dirigido conscientemente hacia la creación, y es también la expresión del amor interpersonal. Génesis 29, 1 Samuel 1 y 2 Samuel 12:24. Continuamos. En cambio, parece que la revelación originaria que está presente en toda la idea de posesión de la mujer como se da un objeto por parte del varón o viceversa, pero en otra parte es debido a que la causa del estado pecaminoso contraído después del pecado original, el varón y la mujer deben construir con la fatiga el significado del recíproco don desinteresado. En este será el tema de nuestros análisis siguientes. Bueno, el punto 4, entre muchas explicaciones, dice que el hombre alcanza a descubrir o tiene un conocimiento sobre un amor conocido como eros. Hay diferentes amores. Tenemos que explicar. Está el amor filial, filius, que es como una concentración en algo o en alguien, pero puede ser pasajera, como filantropología, que ama a los hombres, pero hasta que el hombre se equivoca, entonces ya no. Filius es como un enamoramiento. Te enamoras de una persona, pero después de que te puso los cuernos ya no estás enamorada. O ya que te enamoras tú de otra persona, ya no estás enamorada. Ese es un amor filius, pasajero. Está también el amor eros. Esto sí tiene pasión. Este no es superficial. Esto es profundo, pero simplemente es pasajero. Este eros es solamente pasión, aunque es subliminal, pero es atracción, nada más. Es sexo por sexo. No tiene ninguna otra finalidad. Aunque el amor verdadero, que es el único y auténtico, es el amor del ágape, es decir, el amor de Dios, el amor profundo, auténtico y verdadero en el cual el hombre va a encontrar su finalidad. Es el origen del amor, el hombre como cuerpo y finalidad de ese cuerpo como amor de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender eso, podemos valorar un poquito más acerca de este compromiso que llamamos matrimonio, en el sentido responsalicio de entrega mutua entre el hombre y una mujer, con el sentido de multiplicación, no por placer, sino por procrear hijos y salir adelante como familia, no tener hijos por tenerlos. Continuamos pues con el punto número 5. La revelación del cuerpo contenida en el libro de Génesis, particularmente en el capítulo 3, muestra la evidencia impresionante de que el ciclo del conocimiento-generación, tan profundamente arraigado en la potencialidad del cuerpo humano, fue sometido después del pecado a la ley del sufrimiento y de la muerte. Dios Yahvé dice a la mujer: multiplicaré los trabajos de la preñez y parirás con dolor los hijos, dice Génesis 3:16. El horizonte de la muerte se abre entre el hombre juntamente con la revelación y el significado generado del cuerpo en el acto del recíproco conocimiento de los dos cónyuges. He aquí que el primer hombre, varón, impone a su mujer al hombre de Eva, el nombre de Eva, porque de la madre de todos los vivientes, según Génesis 3:20, cuando había escuchado las palabras de la sentencia que determinaba todas las perspectivas de la existencia humana, desde dentro, desde el conocimiento del bien y del mal. Esa perspectiva, confirmada por las palabras: volverás a la tierra, pues de ella ha sido transformada, tomada, ya que eres polvo y del polvo volverás. Génesis 3:19. El carácter radical de esta sentencia está confirmada
en la evidencia de la existencia de toda la historia terrena del hombre. El hombre de la muerte se extiende sobre toda la experiencia de la vida humana en la tierra, vida que está inserta en ese originario ciclo bíblico del conocimiento de generación. El hombre que ha quebrantado la alianza con su creador, tomando el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, separado de Dios, ya ve el árbol de la vida, cree que no vaya a tener ahora en su mano el árbol de la vida y comenzando de él viva para siempre. De este modo, la vida dada al hombre del misterio de la creación se nos ha quitado ser restringido por límites de las concepciones, nacimiento y muerte, y además del agravo por la perspectiva del nacimiento y muerte, además el estado pecaminoso hereditario, pero en cierto modo se da de nuevo como tarea el mismo ciclo siempre repetido. La frase de Adán se unió o conoció a Eva, su mujer, que concibió y parió, según Génesis 4.1, es como un sello impreso en la revelación originaria del cuerpo del principio, al mismo de la historia del hombre sobre la tierra. Esta historia está formada siempre de nuevo en su dimensión más fundamental, casi desde el principio, mediante el mismo conocimiento, generación que habla del libro de Génesis. Bueno, el punto 5, un poco largo, habla sobre multiplicar la tierra, pero este es el plan divino de Dios. Dios deja entrever que no iba a haber dolor porque iban a multiplicarse, quizá iba a haber mucha gente, no sé, quizá la mujer estaba capacitada para tener unos 3, 4 chamacos sin tanto problema, al mismo tiempo, como si fueran quintillizos, trillizos, pero debido a la equivocación, Dios los reprende, porque si por una parte Dios los ama y nos consiente, también es como un padre o como una madre que corrige y reprende a todo. Y los reprende no porque los odia, los reprende porque los ama. En muchas otras partes de la Biblia dice, Dios reprende porque te amo, te reprendo. ¿Sí? Entonces, educar a un hijo es como hacer una imitación de lo que Dios hace con nosotros. Es enseñarlo, reprenderlo, corregirlo. Es nuestro deber como padres, porque de eso a veces dependerá su vida personal de este jovencito que va creciendo. Si no, de lo contrario, estaremos haciendo gente caprichosa y delincuente. Y vale más un golpe a tiempo que un llanto después. Por eso Jesús, bueno, más bien Dios en este momento que estamos hablando de el primer libro de la Biblia, Dios corrige a Adán y a Eva, les da su correctivo y les dice que a partir de ahora empezarán los dolores del parto, es decir, que sus hijos los van a concebir, pero con dolor, y también el embarazo va a llevar dolor y también el parto. Todo esto por haber desobedecido y como consecuencia el hombre queda totalmente deshecho, no apto para resolver un montón de consecuencias. Una otra consecuencia es volver al polvo donde es tomado el polvo. Es decir, antes no morían y ahora sí tienen que morir. Antes éramos eternos, ahora somos mortales. Antes éramos inmortales, ahora somos mortales. Antes no nos enfermábamos, ahora sí nos enfermamos. Antes no había dolor, ahora sí hay dolor. Todas estas cosas porque la serpiente astuta le dijo, ustedes si comen de ese árbol no morirán. Y la verdad es que sí, cometimos el pecado y el pecado vino por desobediencia. Por tanto, el que comete pecado, el que vive en pecado, está en peligro de muerte y muerte espiritual.
Continuamos. Así, cada hombre lleva al misterio de este principio íntimamente unido al conocimiento del significado general del cuerpo. Génesis 4, del 1 al 2, parece silenciar el tema de la relación que medita entre su significado generador y el significado responsalicio del cuerpo. Quizá no sea todavía tiempo ni lugar para aclarar esta revelación, aun cuando esto parezca indispensable en un análisis ulteriores, será necesario pues hacer nuevamente las preguntas vinculadas a la aparición de la vergüenza con la masculinidad y la feminidad antes no experimentada. Sin embargo, en este momento pasa en segundo plano. El cambio permanece en primer lugar el hecho de que Adán se unió, conoció a Eva, mujer que concibió y parió. Este precisamente el umbral de la historia del hombre, es su principio en la tierra. El hombre como varón que estaba en este umbral, en la conciencia del significado general del propio cuerpo, la masculinidad encierra en el sí el significado de la paternidad, de la feminidad al estado de la materia. En, eh, en nombre de este significado, Cristo hará un día su respuesta categórica a la pregunta que hicieron los fariseos, capítulo 19 y Marcos 10. Nosotros, en cambio, penetrados en el contenido sencillo de esta respuesta, trataremos de aclarar el texto de este principio, el que se refirió Jesús en el que hunde sus raíces la teología del cuerpo. Bueno, hemos visto que la teología del cuerpo tiene en especial la centralidad del origen del hombre de manera corporal y que en esa unión de hombre y mujer y concibe y da a luz es lo más importante, es decir, de toda la forma en que Dios creó al ser humano, pero también cómo Dios hace que el ser humano pueda procrearse por sí mismo. Número 7. La conciencia del significado del cuerpo y la constancia del significado generador de la que relacionadas en el hombre con la conciencia de la muerte, cuyo inevitable horizonte llevan consigo, por así decirlo, sin embargo, retoma la historia del hombre al ciclo del conocimiento generación en que da la vida siempre de nuevo e inexorablemente perspectiva de la muerte y sujeta a supera siempre y la supera siempre. Eh, es como si la razón de esta inflexibilidad de la vida se mantuviera en generación, fuese siempre el mismo conocimiento en que el hombre supera la soledad del propio ser y más aún se decide de nuevo a afirmar este ser en el otro y ambos fueron mujer y los varón y afirman que el hombre engendrado en esta afirmación el conocimiento bíblico aparece adquirir una dimensión todavía mucho mejor para que se encierte en ella la visión de Dios mismo, con lo que termina como el primer relato de la creación del hombre sobre el varón y la mujer, hechos a imagen de Dios, vio Dios ser muy bueno en cuanto había hecho. El hombre, a pesar de esas experiencias de su propia vida, a pesar de los sufrimientos, de las ilusiones del mismo, de su estado pecaminoso y a pesar finalmente de la perspectiva inevitable de la muerte, pone siempre de nuevo, sin embargo, el conocimiento y el comienzo de la generación. A él así parece participar de esa primera visión de Dios mismo creador. Vio Dios que todo era bueno y siempre de nuevo confirma la verdad en estas palabras. Concluyendo, Dios hizo al hombre y pese a esas equivocaciones, Dios considera bueno lo que está haciendo. Recordémonos como los grandes pintores, cuando alguien se equivoca y pone una raya de más, el maestro de la pintura le dirá que no es un error, que es un pequeño detalle único y especial. El hombre cometió el error, le falló a Dios, como nosotros todos los días le fallamos a Dios, o en un momento de la vida le fallamos cruelmente a Dios, y habrá consecuencias, pero aún así, a pesar de todo,
no dejamos de ser hijos de Dios. A Jesús por María, Ave María.